El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Bienvenidos sean. Estamos como Ministerio de Oración llevando el hogar y la familia. Como matrimonio les damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad, su misericordia. En este día, hermanos, deseamos de todo corazón que cualquier necesidad, cualquier situación difícil que estás viviendo, no estás solo. Acércate confiadamente a la gracia y a la misericordia del Señor por medio del culto familiar. Sean bienvenidos. Estamos llevando, hermanos, el matrimonio. Estamos suplicando al Señor que cada día edifique hogares y que estorbe el plan del enemigo en deshacer matrimonios. El Señor desea hogares felices. Y es por eso que en este día el Señor quiere hablarnos acerca de sus planes divinos para cada uno de nosotros como padres, como abuelos, para que ese amor y esa fidelidad la llevemos a nuestro hogar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de una oración, a través de oír la voz de Dios en su santa palabra. Pero para esto deseamos que el Espíritu Santo sea el que dirige este ministerio y de gracia en que lo que se testifique, el Señor dé la convicción en tu corazón de que Él escucha cada necesidad y cada situación que pasamos. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor la bendición de este día de familia, de matrimonio, y que Dios nos favorezca con un cerco protector. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, humildemente nos acercamos al trono de la misericordia
confiados en tus muchas misericordias. Señor amado, rogamos ante todo que no traigas a memoria. No te acuerdes, Señor, de esa indiferencia. Nos has dado luz y revelación y hemos sido necios. Perdona, Señor mío, la indiferencia. Sabemos, Señor mío, llevar palabra viva y sin embargo, Señor, nuestras palabras no caen en tierra fértil porque son palabras humanas, no es tu palabra la que se lleva. Perdónanos, Señor, y rogamos humildemente que ponga, Señor, la convicción en nuestro corazón, que busquemos cada día tu consejo a través de un diálogo contigo, que es la oración. Y te ruego, amado Dios, por los padres. Te ruego por ese abuelo y esa abuela que claman por sus hijos y nietos. Y suplico por nuestros hijos y nietos. La familia, Señor mío, está desunida, la familia está dividida. Y es porque el cimiento, Señor, de tu palabra no está en el hogar. Te pedimos que nos inspires, que des gracia para que cada día busquemos en oración, en familia, y pidamos, Señor, la luz y la revelación. Cambia corazones y actitudes, revélate en nuestros corazones y pon el deseo, Señor, de buscarte en hogar y en familia. Te pedimos que nos perdones y que la sangre de Cristo nos cubra. Gracias te doy, Señor, porque lo que nos vas a hablar, amado Dios, lo que vas a hablar en este día caiga en tierra fértil. Alabo tu presencia y te damos gracias. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando la palabra de Dios, que de lo que Dios nos va a hablar está en 1 Corintios 8:2. Aquí dice su palabra, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. El conocimiento no solamente es saber, sino hacerlo. Por eso en este día, Sergio, de lo que se va a testificar es el conocimiento, no solo es saber. Así es. Y es importante, hermanos, que si tenemos el conocimiento del Señor, tenemos que andar con sus principios porque sabemos hacer lo bueno y muchas veces no lo hacemos. 1 Corintios 8:2, lo que dice la palabra de Dios. Así es. Amén. Todos nosotros, hermanos, nacemos con las facultades que Dios en su infinita misericordia nos ha dado como hijos suyos. Él no hace acepción de personas. Él no discrimina a nadie, sino que a todos nos ha dado un don, nos ha dado un talento natural, con el cual nosotros, hermanos, podemos ejercitarlo y podemos irlo acrecentando de una manera correcta para nuestro propio beneficio. Nadie nace naciendo. Todo conocimiento que el hombre aprende es adquirido. En el área secular, cuando nosotros queremos prepararnos para tener un futuro estable, debemos de adquirir un conocimiento. Por eso vamos a la escuela, por eso vamos a la universidad, para adquirir un conocimiento, el que nos va a dar un oficio, o tal vez nos vaya a dar una profesión. En algunos casos, hermanos, nuestra propia familia, nuestro propio padre nos instruye, nos da un conocimiento y nosotros desarrollamos algún tipo de cualidad en la cual nosotros vamos a basar nuestra vida futura desarrollando una actividad. Pero todo esto, hermanos, viene en función al conocimiento. Así como en el área natural adquirimos un conocimiento para tener una vida futura estable, y volvemos a repetir, a través de un oficio, a través de una profesión. En el área espiritual, hermanos, es lo mismo. Nosotros debemos de adquirir el conocimiento de Dios para crecer espiritualmente y para hacernos acreedores de la promesa que Dios nos da acerca de la salvación.
Ese conocimiento, hermano, nosotros lo debemos de buscar. Nosotros debemos de acrecentarlo. Debemos de valorarlo y sobre todo debemos de vivirlo. El conocimiento de Dios, hermanos, solamente se adquiere mediante el estudio de su santa palabra. Y esto es mediante la influencia del Espíritu Santo. Es por eso que a mayor conocimiento que yo adquiero de las cosas de Dios, mi área espiritual se va fortaleciendo. Y esa área espiritual fortalecida por el conocimiento de Dios da frutos. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Y al adquirir ese conocimiento y dar frutos del Espíritu Santo, yo me cimiento más en la palabra de Dios. Por eso el conocimiento que adquirimos en la palabra de Dios nutre nuestra vida espiritual y es para nuestro propio beneficio. Y este crecimiento espiritual nos va transformando para adquirir el carácter de Cristo. Y esa es la finalidad, que el hombre, hermanos, vaya creciendo espiritualmente mediante el conocimiento de su palabra, para que nos asemejemos en la obra, en la vida, en la misión y en las promesas que Dios nos da a través de su santo registro de la vida eterna. Ese es el propósito del conocimiento que nosotros debemos de adquirir, pero no solamente es de saberlo, es de conocerlo, sino que es de vivirlo y de ponerlo por obra. Y ahí es donde vamos a enfatizar esta meditación. Leíamos aquí en 1 Corintios capítulo 8 y el versículo número 2 que la palabra de Dios dice, y si alguno se imagina que sabe algo, en otras versiones dice, y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. La palabra de Dios, hermanos, claramente nos indica que nosotros no debemos de vivir en la imaginación del mismo hombre o en los pensamientos del mismo hombre. Porque si nosotros nos imaginamos o pensamos que sabemos más que los demás, entonces no sabemos nada de las cosas de Dios, porque caemos en un error, caemos en un pecado, porque nos enaltecemos. Por eso decíamos que no solamente tener el conocimiento de Dios, hermanos, es saber. Por práctica, nosotros tenemos ese conocimiento porque lo hemos entendido. Pero en cambio, si no lo ponemos por obra, como dice el apóstol Pablo, aún no sabe cómo debe de saberlo. Por eso el conocimiento de Dios se adquiere, el conocimiento de Dios se vive y el conocimiento de Dios se pone por práctica. Entonces sí cumple la promesa de Dios, hermanos, de que vayamos creciendo espiritualmente, pero fundamentados en un escrito está. También está el conocimiento, hermanos, en el cual muchos se enaltecen porque usan los talentos que Dios les ha dado, pero para su propio beneficio. Y aquí es donde vamos a hacer la diferencia entre lo que es el conocimiento adquirido para provecho propio y el conocimiento que Dios nos da para ponerlo por obra. Y vamos a verlo aquí en el libro de Jeremías, el capítulo 9 y el versículo 23, donde la Escritura dice, Jeremías 9, 23, así dice Jehová, hablando el profeta, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico
se alabe en sus riquezas. Aquí el profeta señala, hermanos, algunos motivos por los cuales el hombre se alaba. Es decir, cuando usted se alaba a sí mismo, usted se jacta del conocimiento que tiene, haciendo sentir menor o de menos aquellos que lo están escuchando, que lo están viendo. Por eso la Escritura lo dice muy claro y vamos a resaltar en la primera amonestación que hace la palabra de Dios. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. La sabiduría de que habla aquí es el conocimiento adquirido del mundo, que posiblemente lo prospere en riquezas. Y así en la vida diaria nos damos cuenta cómo hay hombres que a pesar de que no conocen a Dios, prosperan. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento, porque tienen un talento que lo han desarrollado, pero para su propio beneficio. Por eso la Escritura dice, no se alabe el que tiene el conocimiento, el sabio, en lo que él conoce, en su sabiduría. Y aquí es donde muchos caen, porque tienen esa oportunidad, esa facilidad, ese talento, para que el conocimiento que han adquirido ellos lo manifiesten, pero para alabarse a sí mismos. Y la Escritura, hermanos, lo reprueba. Posiblemente prosperen en riquezas, pero esta confianza en las cosas del mundo son pasajeras y son parciales, porque no siempre van a durar. La misma palabra de Dios, hermanos, nos indica que cuando nosotros ponemos la confianza en las riquezas que las hemos hecho a través del conocimiento que hemos adquirido del mundo, o sea, no siempre nos traen una manera placentera de disfrutarlas. Porque la misma palabra de Dios lo dice, aquí en el versículo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23 y el versículo número 5, la Escritura nos da la idea de lo que es poner la confianza en las riquezas. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Y es lo que comentábamos. Las riquezas adquiridas por un conocimiento del mundo son pasajeras. Por eso la Escritura lo dice y no los advierte. Porque muchos se afanan por hacer riquezas en este mundo, pero se olvidan de lo principal, de buscar la salvación, de buscar las promesas de Dios a través del conocimiento de su palabra. Ahí es donde viene la diferencia. Por eso la Escritura dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Por más que usted haga, hermanos, nada se va a llevar cuando usted pasa al descanso. Porque se harán alas como las águilas, como de águila, y volarán al cielo. Las riquezas, hermanos, son inseguras. El poner nuestra confianza en lo material siempre nos causa una insatisfacción, porque entre más tiene, más quiere. Y ponen su confianza en las riquezas y se olvidan de lo principal. ¿De quién le dio a usted el talento para hacer esas riquezas o para prosperar? ¿Quién le dio a usted ese talento? Dios en su misericordia. Por eso, la Escritura no nos dice que no debemos de poner nuestros ojos en las cosas materiales. Por más dinero que usted tenga, hermanos, usted no puede comprar el amor. Por más riquezas que usted obtenga, hermanos, usted no puede comprar la juventud. Por más riquezas que usted tenga, usted no puede comprar la sanidad. ¿Se da cuenta?
cómo las riquezas por el conocimiento que el mundo nos da, hermano, no nos llevan a nada bien. Es cierto, hay hombres responsables que ponen sus ojos también en Dios. Y estos hombres, hermanos y mujeres, son los que agradecen a Dios por la posibilidad que les ha dado de prosperar, pero también ayudan a su obra. Pero sin en cambio, la gran mayoría, hermanos, se dejan llevar por las cosas materiales. Aquí en el versículo 24 de Jeremías, capítulo 9, la escritura sigue diciendo: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Aquí ya no está hablando de alguien que adquirió el conocimiento de Dios. Y la alabanza no es para el hombre, ya no es la jactancia, ya no es el pecado, sino es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En entenderme, dice la Escritura, y conocerme. O sea, el entendimiento junto con el conocimiento vienen juntos. O sea, yo cuando entiendo la voluntad de Dios a través de su Escritura, adquiero un conocimiento. Pero la Escritura sigue diciendo que yo soy Jehová. Ahí es donde debemos de poner, hermanos, nuestra atención, en el conocimiento que adquirimos de las cosas de Dios. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y todo esto, hermanos, la Escritura nos los dejó como un ejemplo. El conocimiento de Dios, hermanos, es la única y verdadera razón para gloriarse, para alabarse. Solo es sabio aquel en cuyo corazón está atesorando este conocimiento, porque en él hay la vida eterna. Y ahí está la conclusión de lo que es el adquirir el conocimiento de Dios. Aparte de que nos fortalece espiritualmente, aparte de que damos frutos espirituales, nos da también, hermanos, cuál es la finalidad de vivir ese conocimiento y de ponerlo por obra. Es la vida eterna. Y eso está escrito aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 17 y el versículo número 3, la Escritura, hermanos, lo confirma. Lo que dice el Antiguo Testamento se confirma con el Nuevo Testamento. Las promesas del Nuevo Testamento se confirman con las del Antiguo Testamento. Y esta es la vida, y acá está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, hermano, está en función a conocer a Dios, que es el único Dios verdadero. Acá viene el conocimiento de Dios. Buscamos la vida eterna, debemos de conocer el autor de la vida eterna. Por eso es importante, como el tema o la reflexión que estamos llevando o desarrollando, es esa, que el conocimiento no solamente es saber, el conocimiento es saber, pero ponerlo por obra. Y ahí es donde la palabra de Dios, hermanos, nos da esa exhortación para que todo lo que aprendamos de la palabra de Dios lo pongamos por obra. ¿De qué sirve que tenga yo mucho conocimiento en las cosas de Dios si no lo pongo por práctica? Esa es una pregunta. Porque hay hombres, hermanos, hay mujeres que tienen ese conocimiento de las cosas de Dios, pero no lo viven. Entonces aquí caemos a lo que nos decía el apóstol. Dice que tienen el conocimiento, pero que lo saben sin saber. ¿Por qué? Porque no lo ponen por obra. El conocimiento de Dios, hermanos, hay que vivirlo. Y ese conocimiento que nosotros vivimos nos conduce a la vida eterna, porque esa es la promesa, porque está escrito.
No hay salvación con solo conocer. Pero tampoco puede haber salvación sin conocimiento. Es decir, el conocer de las cosas de Dios, hermanos, y no ponerlas por obra, no me va a salvar. El conocer de las cosas de Dios y ponerlas por obras es la que me va a llevar a la vida eterna. Entonces son dos cosas diferentes. Por eso el cristiano, el creyente, nunca se debe de conformar con lo que sabe, hablando de las cosas de Dios. Nuestro conocimiento, hermanos, es progresivo. Nuestro conocimiento está en función a nuestra disposición por conocer de las cosas de Dios, por conocer su carácter, por conocer de sus promesas, por conocer de la misión que Cristo nos vino a dar a través del plan de la redención para tener la vida eterna. Por eso la Escritura nos dice que debemos de conocer al autor de la vida eterna, porque es el único Dios verdadero. Aquí en el libro de Jeremías, hermanos, nos da un ejemplo de lo que la palabra de Dios dice. El justo, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Este es el resultado o uno de los beneficios que nosotros podemos adquirir cuando conocemos de las cosas de Dios y las ponemos por obra. Así como nuestro Señor, hermanos, se apiada de los menesterosos, del pobre, de los que están en aflicción, nosotros lo tenemos que hacer porque es el ejemplo que Dios nos da, porque es conocer a Cristo. Él siempre vivió, hermanos, preocupado por la humanidad, a tal grado que dio su propia vida. Él dio su vida, hermanos, por los que estaban derrotados, por los que estaban descarriados. Él dio su vida, hermanos, por todos los seres de este mundo, porque tenía un corazón bondadoso, porque sentía el verdadero amor, porque Él murió por todos. Y después la Escritura sigue diciendo, ¿no es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Por eso el conocimiento de Dios, hermanos, va solidificando, va fortaleciendo nuestra vida espiritual. Vamos adquiriendo el carácter de Cristo, porque lo ponemos por obra. Y por lo tanto, hermanos, nos asemejamos más a la obra que Cristo hizo en esta tierra. Aquí, hermanos, el profeta se está refiriendo a la actitud del rey Josías. El rey Josías, hermanos, dentro de sus imperfecciones, él procuraba al menesteroso y al afligido. Y él aplicaba juicio y justicia, porque tenía comunión con Jehová. Y eso es conocerlo a él. Cuando nosotros tenemos ese sentimiento de misericordia hacia los demás, es porque lo estamos manifestando al igual que Cristo lo dejó en su palabra. Y eso es conocerlo a Él. Aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo 6 y el versículo número 8, la Escritura dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo conocemos? Hacer justicia. ¿Pero cuál justicia? La justicia de Dios. ¿Pero cuál es la justicia de Dios? Lo vamos a sintetizar en unas cuantas palabras. La justicia de Dios es aplicada para darnos lo que merecemos. Esa es la justicia de Dios. Hacemos cosas buenas
Dios nos bendice. Hacemos cosas malas, tenemos que dar cuenta de esas cosas. Por eso el Señor aplica su justicia y esa misma justicia nosotros la debemos de manifestar hacia los demás porque lo conocemos a Él. Pero también la Escritura dice justicia y amar. O sea, no puede haber una justicia verdadera si no hay amor. El amor de Dios. Porque el amor de Dios, hermanos, es el que nos va a llevar para aplicar todo lo que conocemos de las cosas de Dios de una manera correcta. Misericordia y humillarte delante de Dios. Misericordia, hermanos, es tener compasión por los demás, por el necesitado, por el afligido. Y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo 9, el apóstol Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia a crecer en el conocimiento de Dios. Hemos leído en el Antiguo Testamento lo que pide el Señor, lo que demanda el Señor de todos los creyentes. Pero también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos hace esta exhortación. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, refiriéndose que habían conocido el Evangelio de Cristo, dice, no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo había predicado, compartido el Evangelio de Cristo hacia los demás. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? No cesamos de orar por vosotros. O sea, tenía él esa obligación, esa necesidad de orar por aquellos que estaban conociendo de las cosas de Dios. Y de pedir, y aquí viene la exhortación, que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y de pedir, ¿a quién? A ellos mismos. Que tengan el deseo de adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso comentábamos que nadie nace sabiendo. Todos vamos adquiriendo, hermanos, el conocimiento de Dios a la medida de la disposición que tengamos para conocer al Dios verdadero, para conocer de sus promesas. Por eso él hace una oración de intercesión, para que Dios ponga en su corazón ese deseo por conocer más de Dios, pero también para ponerlo por práctica. Por eso Pablo lo decía, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar. Porque él conocía, hermanos, de que Jesús fue un hombre de oración. Y porque la misma Biblia desde el Antiguo y el Nuevo Testamento nos enseñan que a través de la oración tenemos esa comunión con Dios para conocerlo más. Por eso Pablo lo aplicaba en su propia vida. Aquí en el versículo 10 de Colosenses 1, la Escritura sigue diciendo, para que andéis como es digno del Señor. O sea, ¿para qué sirve el conocimiento que yo adquiero de Dios? Porque nos da frutos para aplicar justicia, para aplicar juicio, para ser misericordiosos con los demás, para amar a nuestro prójimo. Pero también nos dice la Escritura, para que andéis como es digno del Señor. Y eso es lo que hace el conocimiento que adquirimos de las cosas de Dios. Nos enseña a andar, nos enseña a caminar, nos enseña a distinguir lo que conviene y lo que no conviene, agradándole en todo. O sea, el cristiano, hermanos, no tiene ningún tipo de pretexto o de justificación en sí mismo si no aplica el conocimiento de Dios tal y como Dios nos las manda.
Por eso le agradamos en todo. Porque el conocimiento que hemos adquirido de Dios, hermanos, lo ponemos por obra en nuestra vida. Llevando fruto. Y acá están los frutos de los que hablábamos. Que a mayor conocimiento, mayor espiritualidad. A mayor espiritualidad damos frutos. Y a mayor conocimiento, a mayor espiritualidad, damos los frutos y por lo tanto nos asemejamos al carácter de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo lo está diciendo, llevando fruto en toda buena obra. Esto es vivir el Evangelio. Esto es poner el conocimiento que hemos adquirido de las cosas de Dios y vivirlo. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está confirmado, hermanos, lo que la palabra de Dios nos ha estado ministrando en esta ocasión. Por eso el título de esta reflexión la hemos titulado El conocimiento no solo es saber. El conocimiento es saber y el conocimiento es ponerlo por obra. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tomemos lo que nos corresponde a través de lo que hemos leído. Porque es el Espíritu Santo que a través de su palabra y a través de lo que dejó escrito nos va a dar el conocimiento verdadero de Dios, pero también, hermanos, ese conocimiento lo debemos de poner por obra. Amén. El conocimiento no es solo el saber, de eso se está llevando, que está en 1 Corintios 8:2. Debemos de buscar cada día, hermanos, el conocimiento de Dios para llevar un matrimonio, para entendernos como esposo, como esposa. Debemos de tener la luz y la verdad en cada uno de nosotros. Deseamos, hermano, que el matrimonio sea un matrimonio unido, así como Jesús nos dice, soy uno con el Padre y deseo que ustedes sean unos conmigo. El conocimiento, hermanos, es cada día buscarlo a través de una oración, a través de pedir al Señor la gracia de su presencia, para que esa luz que nos da, hermanos, la sepamos llevar a nuestros seres queridos. Cada día, hermanos, necesitamos tener dirección, tener luz para saber conducirnos. Y eso, hermanos, se hace a través de reunirnos, a través de buscar la presencia de Dios en oración. Deseamos, hermano, que en el hogar se viva una paz, se viva una unidad, que estemos reconciliados todos. Pero sin embargo, lo que vemos, hermanos, es una división y es un fracaso. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos muestra en su conocimiento, hermanos, es edificar, es construir, es darnos la bendición de Él a través de su conocimiento. El Señor desea estar llenos de su conocimiento para saber conducirnos como Él lo demanda. En este día, hermanos, como matrimonio, como familia, estamos llevando, hermanos, la familia. Que así como el libro de Josué, digamos, mi casa y yo serviremos al Señor. Lo que Dios nos muestra, hermanos, en su palabra, nos llena de consuelo, nos llena de fortaleza. Porque en las oraciones nunca se pide, hermano, la santidad, la justicia, la misericordia. El conocimiento, hermanos, viene de Dios. La luz y la dirección que pedimos para tu familia, hermanos, lo tienes que buscar a través de oración. Si nunca, hermanos, te has unido con tu esposo, te has unido con tus hijos, con tus nietos, pide al Señor ese tiempo hermoso de buscarlo a través en familia. Por muy ocupado que estés, no dejes de reunirte en el altar de Dios. No dejes de orar. Tus hijos ven, tus nietos ven la importancia que le das a la oración. Si ellos ven que oras cuando quieres o cuando te acuerdas o cuando tienes problemas,
Ellos tomarán la oración indiferente. Pero si tú muestras que el respirar, el buscar cada día a Dios, es una necesidad, es un aliento de vida la oración, tus hijos tendrán ese deseo de buscar al autor de la vida. Enséñales a orar. Enséñales a buscar el rostro de Dios a través de un clamor. La familia, hermanos, la ama Dios. El matrimonio es sagrado. Hombre y mujer, el Señor dejó, hermanos, dejó instrucción tanto el hombre como la mujer. Cada uno tiene responsabilidad en el hogar. Ni uno es más, ni uno es menos. Dios nos ve iguales. Pero desea, hermanos, bendecir esa casa a través de que Él sea el centro de ese hogar. Abre las puertas de tu hogar. Invítalo al estar orando, al estar buscando, al estar llevando su palabra, hermanos, y esa palabra traerá un cerco protector. El conocimiento no solo es saber, el conocimiento es ponerlo por obra. Amén. Por eso se está llevando en este día, hermanos, el culto familiar. Se está llevando, hermanos, la oración. Sin oración no hay nada. Sin oración no se cumple nada. Búscalo y pide al Señor que lo que estás pasando lo sabe y sabe de lo que te hace falta. Pero Él quiere que te acerques a Él. Constantemente nos invita, venid a mí. Constantemente nos dice, acercaos al trono de la gracia. Constantemente Él te llama y está tan cerca como una oración. Por eso este día se está llevando la familia, se está pidiendo al Señor que Dios nos dé gracia, hermanos, en este tiempo de familia, para que el hogar esté edificado en la roca. Pon las necesidades que tengas, únete con tu esposo, oren juntos, que Él ore por ti y tú ora por Él. No llevemos cargas a manos humanas, llevemos esa necesidad a los brazos divinos y pidamos en este día la dirección. Si tenemos conocimiento, pongámoslo por obra y esa luz alumbrará tu casa. Busca cada día esa lámpara que alumbre y que quite toda oscuridad que hay en tu hogar. Por eso estamos llevando, Sergio, el conocimiento no solamente es saber, sino hacerlo por obra. Amén. Anota las citas bíblicas porque Dios nos habla en cada meditación que se da en el culto familiar. Amén. Continuemos. Así es. Amén. Sin embargo, hermanos, hemos aprendido por la palabra de Dios que solamente el conocimiento que adquirimos de las cosas de Dios es mediante el estudio de su palabra. Pero también somos conscientes, porque la misma palabra de Dios lo dice, que hay una contraparte del conocimiento verdadero de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de estar apercibidos. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 38 y el versículo número 2, la escritura dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aquí el Señor le está haciendo un cuestionamiento a Job y lo desafía a responderle. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría o sin conocimiento? En ocasiones, hermanos, nos desviamos del verdadero conocimiento de Dios y nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. Por eso dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? El adversario, con palabras sin sabiduría, porque no tiene un apoyo, un sustento bíblico, porque hace todo lo contrario a lo que Dios desea. Y muchos caemos en esa situación cuando nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. Muchos se acostumbran a escuchar, hermanos, y ahora que tenemos el internet a la mano, podemos escuchar predicaciones de diferentes denominaciones, de diferentes religiones.
Y si nosotros estamos explorando y oyendo opiniones de hombres que no tienen ni la dirección ni la influencia del Espíritu Santo y dan opiniones propias, podemos confundirnos. Por eso muchos hermanos, en lugar de crecer, se están confundiendo nada más, porque no siguen una línea. Ahora usted va a decir, ¿cuál es la enseñanza verdadera? ¿Cuál es la línea que debo de seguir? Solamente hay una, y es esta, es la palabra de Dios. Cualquier duda que usted tenga, hermanos, la misma palabra de Dios se la va a contestar. Por eso nosotros debemos de crecer en el conocimiento de Dios, no en el conocimiento de hombres que tal vez no tengan la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Nosotros no nos podemos dejar llevar por corrientes o por pensamientos de hombres. Siempre y cuando, hermanos, no se respalde lo que se dice o lo que escuchamos con un escrito está, ese conocimiento lo tenemos que desechar porque no proviene de Dios. Pero cuando nosotros estamos escuchando un escrito está y estamos creciendo espiritualmente, entonces ese conocimiento viene de Dios. ¿Por qué? Porque está apoyado en su palabra. Por eso aquí el Señor le preguntaba a Job, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hay que reflexionar. Por eso muchos hermanos, aún dentro del cristianismo, llaman a las cosas buenas que son malas y a las cosas malas como si fueran buenas. Y eso está escrito aquí en el libro de Isaías, el capítulo 5 y el versículo número 20, donde la escritura dice, ay, dice la escritura, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Una mente entenebrecida por un falso conocimiento alberga pensamientos tan perversos que ya no podrán distinguir entre el bien y el mal, entre lo dulce y lo amargo. Aquí en el versículo 21 de Isaías 5, la escritura sigue diciendo, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que no, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Muchas veces el conocimiento que el mundo da pretende o sugiere está por encima del conocimiento verdadero de Dios. Y es lo que comentábamos hace un momento. Muchos piensan que por el conocimiento que tienen, y posiblemente sí lo tengan, pueden mostrar a los demás que saben mucho, pero sin en cambio no lo viven. Entonces, ¿de qué sirve el conocimiento que tienen? Por eso la Escritura se lamenta de aquellos que teniendo esa situación, lo amonesta de esta manera. Hay de los que hay de los sabios, es decir, de los que tienen conocimiento en sus propios ojos. Ellos mismos están cegados. Posiblemente sí sepan, pero el conocimiento que tienen no lo ponen por obra. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ellos mismos se justifican porque tienen conocimiento. Son buenos para señalar, pero no lo hacen, porque viven una vida tal vez desordenada. En Romanos capítulo 1, versículo 21, el apóstol también, hermano, nos exhorta. Y fíjense con qué palabras lo pone refiriéndose a esos conocimientos falsos o a esos conocimientos que no se ponen por obra. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? Porque buscan la propia alabanza para ellos mismos. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y ahí está el pecado.
La palabra envanecerse nos da la idea de orgullo, de soberbia, de pretensión, de egoísmo. Por eso dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nunca, hermanos, nunca pongamos los ojos en el hombre. Por más que sepa, si lo que sabe no lo vive, entonces ese conocimiento está entenebrecido. Ese conocimiento es de apariencia. Ese conocimiento no bendice. ¿Por qué? Porque no lo vive. Y es lo que el apóstol Pablo aquí nos está diciendo. Una mente entenebrecida, como él la llama, es una mente insensible que no percibe el verdadero conocimiento de Dios, ni tampoco lo entiende, porque está envanecido y se convierten en obradores de maldad. Fíjense todas las consecuencias que acarrea por tener el conocimiento de Dios y no vivirlo. Trae muchas consecuencias. Y ellos son los primeros engañados. Y en lugar de ser bendición por el conocimiento que tienen para los demás, son piedra de tropiezo. ¿Cuántos hombres y mujeres dentro de la iglesia se decepcionan por escuchar una predicación o por escuchar un comentario desviado y falso? Hablan bonito, pero no lo viven. Aquí en el Salmo 14, el versículo 1, la escritura dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y en eso caen, en una necedad. Se han corrompido. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios las hacen a un lado y ponen al hombre al que idolatran. No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Una persona que carece del verdadero conocimiento de Dios es alguien con deficiencia moral, porque no hace lo que conoce. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios desea, hermanos, que lo conozcamos. Nos dejó su palabra para que lo hallemos. Y en su paciencia y misericordia se asoma y espera por ti. Por eso dice, Jehová miró desde los cielos. Versículo 3, la escritura sigue diciendo, todos se desviaron. Ay, qué tristeza, hermanos, que entre una multitud de creyentes no haya quien verdaderamente viva el conocimiento de Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se apartaron del camino. Y esto ocurre, hermanos, cuando en un tiempo obedecemos a Dios, porque lo amamos y lo conocemos. Y si este conocimiento no es afianzado, nos corrompemos. Y esto no es vivir el Evangelio. El vivir el Evangelio no es conocerlo. El vivir el Evangelio, hermanos, al igual que conocimiento, es conocerlo y ponerlo por obra. Versículo 4 de Salmos 14, la escritura sigue diciendo, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. ¿Será posible, hermanos, de que los que dicen conocer a Dios obren para mal? Ahí está, hermanos, cuando un conocimiento no es sólido, cuando un conocimiento no está respaldado, cuando un conocimiento está entenebrecido, o que tal vez sí conozcamos, pero no lo pongamos por obra. Hay iniquidad. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento ni entendimiento de lo que hemos conocido a través de su palabra. En Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9, la escritura habla de una manera enfática y de una manera dura.
Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea que lo que estamos comentando, hermanos, lo estamos viviendo, pero porque ya pasó también en el pasado. O sea, no es nada nuevo, hermanos, que vengan en falsos maestros, que vengan engañadores, que vengan aquellos que dicen que tienen conocimiento, pero que no lo ponen por obra. Y la escritura es muy enfática, es muy contundente. O adquirimos el conocimiento verdadero y lo ponemos por obra, o caemos en esta situación. Dice hipócritas. Un hipócrita, hermanos, es aquel que quiere dar a mostrar lo que no es. Ese es un hipócrita. Bien profetizó Isaías. O sea que no nada más, hermanos, nos vamos a los tiempos de Cristo, sino que nos vamos a los tiempos de los profetas, hasta Isaías, porque ya estaba profetizado. Este pueblo de labios me honra. Es decir, tienen el conocimiento de Dios, pero no lo viven. Ahí es cuando deshonramos a Dios, porque decimos conocerlo y no hacemos lo que Él nos dice, lo que tenemos que hacer. Por eso dice, mas su corazón está lejos de mí, porque no han comprendido. O sea, tienen el conocimiento intelectual. O sea, yo puedo tener el conocimiento de la palabra de Dios intelectualmente. O sea, yo conozco los pasajes, los versículos, las promesas, las profecías. Pero ¿de qué sirve si no las vivo? Porque mi corazón está alejado, porque mi corazón está lejos. Por esta razón, hermanos, una de las primeras promesas del Evangelio y la más necesaria es que Dios da al hombre un corazón nuevo. O sea, una mente nueva y renovada. Y con esta promesa, hermanos, vamos a cerrar esta pequeña meditación. Nuestro único deseo, hermanos, está en que Dios nos hable a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra conducta y de acuerdo a cómo cumplimos con nuestros deberes cristianos y hagamos cambios en nuestra vida obedeciendo lo que la Escritura dice. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 de la Escritura dice, os daré corazón nuevo. O sea, aquí viene la oportunidad que tenemos, hermanos, de vivir una vida del conocimiento de Dios y ponerlo por obra. Si es que hemos fallado, esta es la promesa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está la conclusión. Poner por obra los mandamientos, decretos, estatutos, ordenanzas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Esto es conocer a Dios. Saber la vida, obra, misión de nuestro Señor y ponerlo por obra. Vivirlo y ponerlo por obra. Amén. Vamos a terminar con una oración pidiendo al Señor que confirme en nuestros corazones su verdad y que dé gracia, hermanos, en esta súplica que haremos cada uno de nosotros. Padre amado, con temor y temblor buscamos, Señor, tu presencia. Rogamos, amado Señor, que des gracia en un corazón nuevo, en un corazón renovado. Te rogamos ante todo el conocimiento que nos hace falta y que la luz, Señor, que dirija, Señor, la casa, nunca falte. Oramos ante todo por el matrimonio, por la familia, y suplico por esas lágrimas y ese dolor de padres y madres que claman a ti salvación. Rogamos un cerco protector para la familia y pedimos en esta hora, Señor mío, la luz, la sabiduría, la justicia y el conocimiento que da tu santa palabra.
Ayúdanos a permanecer fieles a tus principios y que lo que oigamos, Señor mío, caiga en tierra fértil. Gracias por bendecir el hogar y la familia a través de un culto familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor por su fidelidad. Bendiciones y que Dios dé gracia en cada súplica y cada petición en el hogar, en el matrimonio. Amén.